Buenos días, esto es Cara a Cara y estamos iniciando semana. Y bueno, estaremos platicando con Marciano Valtierra Azotla, director del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera. Bueno, pues ya comienzan los operativos y el monitoreo para evitar incendios. Ojalá ya este año haya menos. Y también vamos a estar platicando más adelante con Claudia Salas, diputada por Movimiento Ciudadano, sobre la decisión del gobierno federal de cerrar estancias infantiles y eliminar escuelas de tiempo completo. Esto es Cara a Cara, iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Estamos iniciando Cara a Cara. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia del 91.5 de FM. Te saluda ante este micrófono Laura Mora y también agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente hay que escribir Zona 3 Noticias y estaremos conectados y ahí podrás tú estar y mantenerte bien informado sobre los acontecimientos que se desarrollan en nuestra localidad, en la nación y en el mundo. También quiero agradecer a quienes hacen posible que tú estés con nosotros a través de la frecuencia. El señor Omar Machain en los controles técnicos. También le agradezco a Rocío González Araoz, que es la encargada de las redes sociales, nuestra community manager de la mañana. Agradecemos a Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, y por supuesto a Laura Martínez Gamiño. Y de esta manera, sin más preámbulo, iniciamos. Cara a Cara, la entrevista. Bueno, ya lo comentábamos al inicio de este espacio, estaremos platicando con Marciano Valtierra Azotla, director del organismo público descentralizado El Bosque de la Primavera, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Marciano? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema tan importante que son los incendios, que año con año, desgraciadamente, pues vemos que se van dando, ¿no? Como si fuera una tradición, mala tradición, pero sucede. Ya están comenzando con los monitoreos, con las medidas preventivas. ¿Cuáles son estas, Marciano? Así es. Bueno, primero quisiera poner en contexto el tema del bosque con respecto a la ciudad. Estamos hablando de un área natural protegida que tiene 30.500 hectáreas de protección por decreto federal y un perímetro de 105 kilómetros a la redonda, rodeado de una serie, de un mosaico muy heterogéneo de actividades humanas, que van desde las cuestiones agropecuarias, agrícolas, hasta los fraccionamientos, colonias alrededor de la reserva, en donde todos los días se desarrollan pues una serie de actividades humanas que ponen en una alta vulnerabilidad justamente a la primavera. Es importante destacar este dato, Laura. Tenemos años en que más del 60% de los incendios que atendemos vienen fuera del polígono protegido. Y ese es un indicador muy importante justamente de la alta incidencia de incendios que se detona por la adyacencia de la ciudad al área natural protegida, ¿no? Entonces, para poner en contexto el tamaño, digamos, del reto que encara el bosque y que encara el gobierno del estado en los esfuerzos por conservar esta área estratégica para la ciudad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, en primer lugar, tenemos un modelo de atención muy fortalecido con los 3 niveles de gobierno. Hay toda una estrategia de atención, no solo en términos reactivos. Nuestra principal apuesta a la atención de incendios es a través de la prevención. Y no solo la prevención, digamos, física en campo, sino también la prevención cultural o la prevención legal, con medidas, digamos, de reformas a la ley para que podamos tener instrumentos que nos ayuden a disminuir la alta incidencia de incendios. Específicamente en acciones de prevención en campo, lo que hacemos es planear las acciones de manera coordinada con los municipios que tienen porciones territoriales en la reserva, que son Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal, y de manera muy importante con Zapopan y Tlajomulco, con quienes trabajamos de una manera espléndida en realidad. El apoyo a nivel municipal de estos dos municipios es muy importante, ha sido muy importante para encarar esta problemática, y también por supuesto nos coordinamos con nuestra cabeza de sector, con nuestras brigadas las brigadas de CEMADET y las brigadas de la Federación a través de la Comisión Nacional Forestal. Hacemos todo un análisis de dónde están las principales zonas de atención prioritaria en función de dónde se tienen identificado todavía zonas
con alta acumulación de combustibles. Recordemos que el año pasado hubo una área muy extensa que se quemó del bosque por donde pasó el fuego. No se quemó todo el arbolado de esta superficie que por donde pasó el bosque, pero sí hubo, digamos, una disminución muy importante de las quemas de combustibles en al menos unas 10,000, 12,000 hectáreas, ¿no? Y lo que nos queda ahorita es justamente enfocar las baterías en estas zonas en donde hay esta posibilidad de un incendio mayor, y ahí es donde estamos haciendo, por ejemplo, cosas que nos permitan cortar la continuidad del fuego cuando tengamos un incendio en el bosque o fuera de él, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de líneas negras, de brechas cortafuego, ¿Qué es todo esto? son acciones que se realizan en campo para retirar el combustible en franjas que pueden ir de 7 a 8 kilómetros de longitud en zonas estratégicas, con una anchura entre 10 a 15, 20 metros de ancho, de amplitud, de manera tal que cuando el fuego esté avanzando, digamos, pueda toparse con esta barrera física. Al no encontrar ya material combustible, se rompe la continuidad del incendio como tal, ¿no? Decir también que tenemos ya activadas las 3 torres de detección de incendios en la primavera. Nosotros operamos una todo el año, que tiene un rol muy importante en términos de la detección de incendios, no solo dentro del polígono, sino afuera. Es en el Cerro San Miguel, esa la opera el OPD Bosque La Primavera. La otra torre, que también es muy importante, es Torre Nejahuete, que la opera el municipio de Zapopan, ya está activada. Hay una persona trepada en la torre todo el día buscando, identificando incendios. Y la tercera torre es en Planillas, que la opera la CONAFOR, ¿no? Están los equipos ya listos, las aeronaves están listas, ya están contratadas, están todas las brigadas contratadas, y también es importante destacar esto. Nosotros cuando iniciamos en la administración anterior, yo ya tengo casi 7 años y medio al frente, teníamos solo 9 brigadistas para todo el bosque. Ahora, con los esfuerzos que están realizando por parte del gobierno del estado, podemos tener hasta 32 brigadistas este año y los años anteriores, lo que nos ha permitido duplicar nuestras brigadas de 3 a 6, y también hicimos una reconfiguración estratégica de las mismas para que puedan estar en zonas en donde, como ya comentaba, tenemos esta alta posibilidad de alguna ignición, ¿no? Es importante decir también que se cuenta con una capacidad de reacción muy buena. Los incendios que tuvimos el día de ayer vinieron de fuera, como generalmente sucede, y por fortuna no lograron ingresar al macizo forestal del área protegida como tal. Pudieron ser atajados fuera del polígono, pero venían con mucha fuerza, había mucho viento, había muchas condiciones de calor muy elevadas, y gracias a los esfuerzos de los compañeros pudimos atajar estos 2 que estaban por el lado del Arenal 1 y otro en el lado de Tala, ¿no? Comentabas hace un momento de que la mayoría de los incendios vienen de las inmediaciones, es decir, de las partes donde está poblado, por decirlo así. Es correcto. ¿Esto qué significa? ¿Que las personas por descuido o algo generan estos incendios? Bueno, lo que significa en realidad, o sea, la parte sustantiva de esto es reconocer que en esa fase que nosotros le llamamos interfaz urbano-forestal, ahí esta alta actividad, este alto número de actividades humanas, pues puede ser por descuido o deliberadamente o por inconsciencia de repente, ¿no? El asunto es que es tiro por viaje, ¿no? Hay un patrón que se repite de manera consistente para detonar estas cuestiones. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese sentido? Bueno, tenemos todo un programa de atención a la interfaz urbano-forestal, en donde estamos reuniéndonos ya desde hace 2 años con los ciudadanos, con los fraccionamientos, con colonias, para sensibilizarlos sobre la importancia de reducir estas acciones que pueden poner en peligro a la primavera, y no solo al bosque, sino a ellos mismos. Es importante recordar que hace algunos años, 3 años, si mal no recuerdo, tanto en la zona de Bugambilias como en Pinar de la Venta, ya tuvimos 2 episodios, ¿no?, de manera separada, en donde los incendios que venían del bosque pusieron en riesgo a la infraestructura urbana y a los ciudadanos.
Entonces, ¿esto qué significa? Que este reto nos exige revolucionar también la estrategia en ese sentido para no solamente enfocar las baterías en el polígono protegido, que es desde luego nuestro objeto de atención, sino también mirar hacia esta otra zona en donde ya debemos y estamos ya tomando estas acciones preventivas para justamente en un asunto en una lógica de corresponsabilidad con los ciudadanos, entre gobierno y ciudadanía, poder detonar acciones que nos ayuden a minimizar los riesgos de un incendio de mayor magnitud que ponga en riesgo a las personas, ¿no? Y el asunto, Laura, es que estamos ante escenarios de cambio global muy importantes. Y así va a ser de aquí para el real. O sea, de aquí en adelante los escenarios, las proyecciones en términos de anomalías climáticas, de condiciones de calor, de baja humedad y de altas ráfagas de viento, ponen escenarios muy complejos para la atención de los incendios, no solo en la primavera, sino en todo el mundo. Entonces, eso obviamente lo tenemos claro y nos exige desarrollar justamente una estrategia que vaya a la altura de ese reto, que es enorme. Perfecto, con eso hacemos la primera pausa comercial y regresamos. Esto es Cara a Cara, son las 9:16. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 30. Con 18 minutos te recuerdo que estamos platicando con Marciano Valtierra Azotla, director del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera, sobre los operativos, sobre la situación que se vive año con año en el bosque. Y bueno, estos operativos y monitoreo comenzaron desde el 2 de marzo hasta el 8 de junio, que es el tiempo en que se considera que hay un mayor número de incendios. A mí sí me llama mucho la atención porque en este periodo entiendo que hay más calor, hay más hierba seca y bueno, muchos descuidos. Se habla mucho del efecto de lupa de la gente que suele ir a pasar un día al campo y no toma las precauciones necesarias, dejan cristales y eso puede generar un incendio. Pero sí me llama la atención, las condiciones climáticas son las que generan estos incendios en esta época, aparte también de las personas, de la mano de humana que contribuye a esto. Sí, bueno, en realidad lo que genera los incendios son las fuentes de ignición que tenemos, como ya expusimos hace rato, alrededor del bosque, ¿no? Y combinado, Laura, con estas condiciones de altas temperaturas y acumulación de combustibles, entonces tienes la fórmula adecuada para en zonas donde tienes estas condiciones, pues puedas tener un incendio de gran magnitud, ¿no? Es importante decir también lo siguiente: desde hace un par de años o 3 tal vez para acá, hemos identificado que los fenómenos que los incendios se comportan de una forma que antes no la veíamos. Es decir, la velocidad de propagación de estos incendios en el bosque que hemos observado son verdaderamente voraces, ¿no? Uh-huh. Lo que está justamente asociado a estas condiciones cada vez más agudas de altas temperaturas y de altas ráfagas de viento. Hubo ocasiones en que se tenía ya controlado el incendio, ¿no?, el año pasado, y por ejemplo, y derivado de una ráfaga de viento que llegó en ese momento, voló material incandescente que se llaman pavesas, técnicamente las conocemos que es material forestal, ¿no?, que va encendido, y volaban 300, 400, hasta 600 metros fuera de donde estábamos atendiendo el incendio, cayendo en nuevos puntos de ignición, ¿no? Entonces te abría otros frentes. Entonces, bajo esas condiciones y con la topografía del bosque, pues ya es muy difícil poder atajar de manera rápida el incendio. Ahora es importante decir lo siguiente: dentro de la estrategia que estamos desarrollando para la atención de los incendios, además de las cuestiones preventivas que ya te dije, están dentro del marco de lo que se conoce como manejo del fuego, ¿no? Y esto significa una serie de acciones concertadas para poder atender la problemática de incendios desde otra lógica. Si tú suprimes incendios todo el tiempo de manera exitosa, lo único que vas a hacer es y no haces un manejo de combustibles, es decir, no disminuye las camas de cargas de combustibles que hay en el bosque, lo único que se propicia es que a lo largo de 5 o 10 años, ¿no?, de supresión exitosa de incendios, tienes
unas cantidades muy grandes acumuladas de combustible, que cuando viene entonces el incendio en esa zona y no se logra detener, se va. Y tenemos entonces incendios recurrentes. ¿Por qué comento esto? Porque es importante entonces entender que en ecosistemas que son propensos al fuego, como el bosque de la primavera, y que ha coevolucionado algunas especies con el fuego, algunas especies dependen del fuego para desarrollarse. Por ejemplo, hay respuestas muy positivas incluso de algunas especies de encinos que tienen un rebrote importante después de un incendio de cierto grado de magnitud o severidad, ¿no? Entonces, decía que los incendios cada vez son más complicados en la primavera, y entonces en este marco del programa de manejo del fuego, lo que tenemos que hacer es empezar a disminuir de manera estratégica las cargas de combustible dentro de la primavera, ¿no? Ojo, que no se entienda, hay que quemar el bosque para... ¿no? Es parte del Más bien, ecosistema, es parte de las estrategias que se tienen que hacer, sí, pero ya es una intervención, digamos, de carácter antrópico, de carácter humano, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de los incendios en los ecosistemas? Bueno, en el caso del bosque, lo que se ha modificado es algo que se conoce como el régimen de incendios, el régimen histórico o natural de incendios, es decir, recordar que estamos aquí en la Tierra desde hace miles de años, ¿no? Y desde que aparecimos en la Tierra o de que se evolucionó el hombre, hay el uso del fuego y está asociado a los ecosistemas. Es decir, los incendios ocurren de manera natural en los ecosistemas y forman parte de la dinámica ecológica de los ecosistemas. El asunto con la primavera es que los incendios que ocurren son originados por el hombre, y entonces ahí hay un tema de perturbación, de cambio del régimen, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir la incidencia de esos incendios en el área a través de estas acciones que te comento de prevención en campo, de prevención cultural, de prevención legal. Es todo un reto porque hay que permear esto en la sociedad, ¿no? También, ¿no? Para poder ir disminuyendo esto y entonces a la par ir haciendo estas acciones de manejo del fuego de manera concertada, ¿no? Se especula mucho acerca de que son muchas fraccionadoras las que provocan estos incendios. ¿Qué tan cierto es o qué conocimiento tienes al respecto? No. Yo te diría con toda contundencia que no hay tal. ¿Por qué? A ver, la primavera tiene 42 años que se decretó como área natural protegida. Y si uno observa al bosque desde arriba, desde un avión, o lo vuelas con un dron, o te subes a una parte alta que te permita dominar la extensión del bosque, ves que el bosque tiene una cobertura y que el instrumento una cobertura forestal adecuada, y que el instrumento de conservación, de protección, por supuesto que ha protegido al bosque, ¿no? Hay procesos sin duda que estamos encarando todo el tiempo que son problemáticas propias de las áreas naturales protegidas, ¿no? Pero este tema de que se queme para desarrollar, no. Para empezar, están prohibidos por ley, por decreto federal, los desarrollos dentro del área natural protegida, los nuevos centros de población, ¿no? Lo que sí hay, y hay la ley forestal, desarrollo forestal sustentable a nivel nacional, veta por 20 años aquellas zonas que se identifique que fueron quemadas con intenciones de desarrollar, ¿no? Y también, lo que sí tenemos es una presión muy importante, ¿no? O sea, no tenemos, el bosque tiene una presión que ha sido también asociada a justamente todos estos desarrollos o fraccionamientos que están justamente en la periferia, ¿no? Eso sí, pero ojo, afuera del polígono protegido, ¿no? Nosotros hicimos un análisis ya muy importante de las zonas afectadas el año pasado y de los incendios relevantes, para ver si posterior a esos episodios teníamos alguna situación de desarrollos en la zona, y no hay tal. 0 desarrollos asociados a cuestiones de incendios, te decía, por previsiones que están establecidas en la ley y que no permiten este tipo de acciones. Mira, por ejemplo, aquí nos están reportando que hace una semana en el cerro del Diente, dice, había maquinarias, creo que empezaron a construir departamentos, y bueno, que le da mucha tristeza. Sí, pero no es la primavera. ¿A quién corresponde? No, el Diente es otra zona y está en Zapopan, pero no es en el bosque. Ahora bien, ¿el número de brigadistas es suficiente o tendríamos que tener más personal para poder? Son 39, me dijiste, ¿no? Son 32 brigadistas contratados, más un coordinador y un director, son 34 porque también son operativos. Tenemos 10 guardabosques,
44, y andamos rondando alrededor de los 47, 50 personas que están contratados justamente para esta situación. Pero es importante decir también, como lo habíamos comentado al inicio, Laura, aparte de la fuerza operativa que traemos nosotros como organismo, en conjunto con las corporaciones de Semadet, con las brigadas de la Semadet, las brigadas de Zapopan, Tlajomulco, Tala, y las brigadas de la Comisión Nacional Forestal, pues ya andamos rondando alrededor de 17 brigadas con más de 140 elementos, más los equipos especializados y las aeronaves. Es decir, de manera coordinada, y que es como estamos trabajando, si no, en realidad sería muy complicado, de manera coordinada hay una fuerza de tarea importante para poder atender, y eso se ha visto en cómo se ha atendido estos incendios de gran magnitud. En otras circunstancias, créeme que la superficie afectada el año pasado si bien fue grande, hubiese sido mayor. Esto nos posicionó en el segundo lugar, ¿no? A nivel nacional de áreas afectadas por incendio. ¿Qué? El número de incendios en las áreas afectadas nos posicionó en el segundo lugar. Sí, no sé cómo esté a nivel nacional el ranking o la clasificación, perdón, de Jalisco, me parece que sí. Algo que es importante decir es que, y esto se ha comentado también por el mismo secretario Graf, ¿no? Jalisco en esta administración hace un análisis muy puntual y reporta cada uno de los incendios, lleva una estadística muy puntual de todos los incendios y las superficies afectadas, cosa que no ocurre en otros estados, ¿no? Y cuando entonces no hay esta posibilidad de contrastar los datos, o los datos son subestimados en otros estados, pues entonces tienes a un estado que sí descolla, ¿no? Por los demás, por sobre los demás, porque tiene los datos de manera objetiva y real, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que al margen de esto, de esta cuestión estadística, hay una nueva estrategia de atención a nivel estatal, se ha regionalizado el asunto para poder dar capacidades a las distintas regiones, y es una estrategia que comanda la misma Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, porque lo que ocurría antes en las administraciones pasadas es que se enfocaban mucho las baterías en la zona metropolitana, y desafortunadamente no había la atención que tenía que tenerse en otras zonas donde también estaban ocurriendo estos episodios. Entonces hay una lógica distinta en la manera de atender esta problemática e insisto, si bien hay una fuerza de reacción muy importante y una capacidad de reacción también importante, nuestra principal apuesta está en el manejo del fuego y en la prevención en estos tres niveles, ¿no? Prevención física, prevención legal y prevención cultural. Perfecto, Marciano. Pues un placer tenerte aquí en cabina. Ya estaremos buscándote más adelante para ver cómo van estos operativos y ojalá y no haya tantos incendios. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Marciano Valtierra Azotla, director de Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera. La pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Recorramos juntos nuevos caminos. Estrena una Ford Transit Courier a 18 meses sin intereses, más seguro sin costo. Compra en línea o visita a tu distribuidor Ford más cercano y pregunta por nuestros planes Ford Blue Trucks. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 31 de marzo de 2022. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En Ciapa continuamos con el estimado anual 2022. Se amplía el plazo hasta el 31 de marzo para realizar el pago de tu consumo de este año. Visita ciapa.gov.mx o llama al La entrevista. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y nos acompaña aquí en esta cabina Claudia Salas, diputada de Movimiento Ciudadano, quien me da mucho gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Claudia? Laura, encantada de estar aquí con tu público y de reflexionar
en este marco todavía de 8 de marzo sobre temas relevantes, temas de derechos humanos, temas que nos conllevan pues justamente a poner sobre la mesa cuánto estamos avanzando o cuánto estamos retrocediendo. Así es, y el tema que hoy vamos a tratar aquí me parece por demás importante. Creo que desde el 2018 se habló y se retiró el apoyo para estancias infantiles y recientemente para escuelas de tiempo completo. Y bueno, me he dado cuenta que tú estás defendiendo esta causa y me gustaría que platicáramos sobre la situación que se vive en torno a esto. ¿Cuáles son los efectos que se está viviendo después de haberse retirado los apoyos a estancias infantiles y ahora escuelas? Así es. Mira, Laura, estamos hablando de temas que son muy graves, que atentan contra la libertad y los derechos de las mujeres y de la infancia también. ¿Por qué lo digo esto? Porque eliminar estancias infantiles, para empezar, pone en la antesala, pues justamente, nuevamente a las mujeres como responsables del cuidado, es decir, de que ellas encuentren quien se los cuide con un subsidio, por supuesto, por demás ridículo de 1,600 pesos bimestrales, donde encontramos precisamente que cualquier tema de guardería privada o estancia infantil, la más barata te cuesta 3,000 pesos. Entonces, lanzar a las mujeres a que consigan una abuela, consigan una hermana, una vecina o una amiga que les cuide a sus niñas y a sus niños, es condenarlas pues justamente a un tema de estar en un trabajo en el sector terciario. Y el sector terciario no es malo, lo que tiene de malo es que no tienen prestaciones sociales. Lo dice el Censo Económico de INEGI, de cada 10 mujeres que trabajan en el sector terciario, solo 2 tienen prestaciones sociales. Es decir, solo 2 se van a jubilar, tienen derecho a la vivienda y a una guardería o estancia infantil. Y recordemos también las cifras tan terribles de este país, querida Laura, donde nos habla de cada 10 niños y niñas abusados sexualmente, 8 ocurrieron con la persona que les cuidaba, por no estar precisamente en un espacio infantil, lúdico, recreativo, pedagógico, donde desde la primera infancia se cuide el desarrollo de las niñas y de los niños. Invertir en la primera infancia no es una cuestión de concesión de ningún gobierno, es una recomendación en materia internacional de la Convención de los Derechos del Niño. La recomendación número 19 del comité habla precisamente cómo los gobiernos tienen que invertir recursos económicos en estancias infantiles y escuelas de tiempo completo para garantizar 2 cosas. La primera, que estén en espacios libres de violencia. Segundo, el desarrollo integral de todas las posibilidades de sus potencialidades y capacidades desde la primera infancia, que es de los 0 meses a los 6 años. Y también, por supuesto, las recomendaciones internacionales que hay en materia de los derechos humanos de las mujeres nos hablan justamente que las mujeres tienen que tener derecho al trabajo. Y en este país, Laura, las mujeres trabajan donde pueden, no donde eligen, donde pueden combinar la crianza y cuidado de las hijas y los hijos, los padres y las madres de la tercera edad y las personas con discapacidad. En este país, las mujeres somos eternas cuidadoras y ser eternas cuidadoras te separa de un mercado laboral con la posibilidad de que tengas cada vez un empleo mejor remunerado, un empleo donde tengas prestaciones sociales. Entonces, hablar de la desaparición de estos 2 programas es irnos directamente a un atentado que hay social, un crimen de verdad, tener a las niñas y a los niños alejados de la posibilidad de tener escuelas y estancias infantiles donde puedan estar debidamente cuidados, debidamente formados. Y bueno, Laura, en nuestro estado tenemos 936 escuelas de tiempo completo que han sido cerradas. Y han sido cerradas y al Congreso me han llegado peticiones de todo tipo, de organizaciones, de madres, muy preocupadas porque, bueno, ahora, ¿qué van a hacer con sus hijas y sus hijos? Este programa era un programa que funcionaba de una manera espléndida, tenía reconocimientos internacionales. Los 2 programas, quiero decirlo, estancias infantiles y escuela de tiempo completo. Y funcionaban con un tema de autonomía también en las propias escuelas. Es decir, las escuelas veían cuáles eran las tareas que iban a hacer después de la jornada de las clases, que iban desde lo artístico, lo deportivo, club de tareas, es decir, desmontando o quitando toda esta carga de la doble y triple jornada que tienen las mujeres que trabajan remuneradamente y llegan a casa a hacer tareas, a dar de comer y atender a las hijas y a los hijos. Las escuelas de tiempo completo tenían la posibilidad de hacer compatible un trabajo de 8 horas de las mujeres con una escuela. Y hacia allá van las recomendaciones internacionales, hacia allá van los trabajos en todos los países, a reconocer que el sistema de cuidados implica recurso. Por supuesto que sí implica recurso, por supuesto que es caro, porque tiene que ver con la posibilidad de que otorgues a las mujeres el derecho al trabajo digno.
Invertir en estancias infantiles e invertir en escuelas de tiempo completo es una obligación de todos los órdenes de gobierno. En este caso, ¿cuáles han sido las razones que se dieron para quitar estos apoyos tanto a las estancias infantiles como a las escuelas de tiempo completo? Porque bien lo acabas de señalar, es una necesidad que hay para darle una mejor atención a los niños y aparte en su desarrollo, porque no solamente eran las clases que conocemos normalmente, sino Así que es. había apoyos para desarrollarse en otras áreas. El económico, la corrupción, porque una de las cosas que decía es que hay mucha corrupción Sí. en torno a todo esto. Ok, pero se ha demostrado. Exacto. A ver, vamos por partes, mi querida Lau. Fíjate, Estancias Infantiles es un programa que incluso yo estaba en el gobierno federal cuando nos tocó elaborar las reglas de operación y tener también contralorías ciudadanas que vigilaran su actuación. Estancias Infantiles daba la posibilidad de que una mujer transformara su casa y cumpliera con ciertas reglas y ciertos parámetros para poder tener autoempleo primero y dar empleo a más mujeres. Y mujeres que eran de la comunidad, es decir, abrí una estancia infantil en mi casa donde me conoce la señora Betty, bueno, era la posibilidad de que ahí todas las mujeres cercanas llevaran a sus hijas y a sus hijos, de tener personas que cocinaban, personas que cuidaban. Se hizo año con año una evaluación, la última fue del Coneval. El Coneval, sabemos que es por excelencia el Consejo Nacional de Evaluación, que es quien evalúa las políticas públicas de este país. Creado aproximadamente en el año 2005, es un país muy joven México en la evaluación, también tenemos que decirlo. Y fíjate, lo que encontró Coneval, y tengo yo la evaluación, y por supuesto la podemos compartir con quien desee, solamente el 2% de estancias infantiles tenía irregularidades. Es decir, el 98% funcionaba perfectamente bien. Entonces, el desaparecerlas porque un 2% no funcionaban, pues precisamente, pues tú lo tienes sobre la mesa, ¿no? Es totalmente ridículo. Ridículo la decisión tomada de esa manera. Y más, decir que se van a dar 1,600 pesos bimestrales para que encuentres quien te lo cuide, cuando sabemos perfecto que en cuanto cae ese dinero, pues en lo que menos se va a invertir es en quién cuida a esa niña o ese niño. Se va a ir a pagar la tarjeta que debo, se va a ir a pagar al COPE, la Electra, a los abonos, a la fiesta infantil, a la primera comunión, es decir, a N necesidades que hay puestas sobre la mesa en las familias. Escuela de tiempo completo también nació en el año de 2007. Para 2012 eran cerca de 6,000 escuelas, para 2016 eran 25,000 escuelas en todo el país de tiempo completo y que beneficiaban a millones, más de 3 millones de niñas y niños de educación básica, que permitían, lo he dicho ahorita también muy bien, terminar la jornada escolar y entonces dedicar tiempo a las actividades artísticas y deportivas, que claro que muchas de las ocasiones los hogares y las familias no tienen para pagar ni un club deportivo, ni siquiera el CODE, ni mucho menos cualquier otro para que sus hijos e hijas hagan deporte. Ahí se les daba deporte, ahí se daba alimentación también y por supuesto también se iban con la tarea hecha, con la finalidad de que llegaran a la casa, a la convivencia con el padre, con la madre o cualquiera que fuera la conformación de la familia. Entonces, ambos programas fueron evaluados, ambos programas están públicas las evaluaciones. ¿Se habla de corrupción? Sí. ¿Qué corrupción? ¿Quién está en la cárcel por esa corrupción? Lo malo de enarbolar siempre la bandera de la corrupción y no tener una sola persona ni en proceso, ni detenida, ni con responsabilidades, entonces eso me habla totalmente de una cuestión, de una cuestión totalmente unilateral, ¿no? Porque yo lo digo, se cierran esos dos programas. Y eso atenta fuertemente, como lo dijimos, contra la libertad de las mujeres en materia del trabajo y contra la posibilidad de que niñas y niños estén en un hogar debidamente cuidadas y cuidados, en una casa, en una estancia infantil, en una guardería. Hoy la tendencia debe de ser a tener estancias infantiles de tiempo completo, es decir, de 24 horas. ¿Por qué, Laura? Porque tenemos que empezar a visibilizar a las mujeres policías, a las mujeres médicas, a las mujeres enfermeras, a las mujeres que trabajan en la línea como obreras, que son de 24 horas sus turnos. Todas esas mujeres dejan encargados a sus hijos, pues con sabe Dios quién, con quien se los puede cuidar. O solos. O solos. Le ponen 3 llaves a la puerta. Y si algo sucede dentro de ese hogar, entonces la condena es madre desnaturalizada, cómo dejó a sus hijos solos. ¿Y qué hacen las mujeres en este país si no tienen para pagar una estancia infantil y no tienen redes de apoyo familiares para poder tener y ejercer el derecho al trabajo?
Hoy tenemos cada vez más mujeres trabajando en jornadas laborales atípicas, que antes eran mucho más ocupadas por los hombres. Y eso lo dice también todas las encuestas y los censos de INEGI. Hoy tenemos mujeres en el transporte público, hoy tenemos mujeres en la seguridad pública, y todo eso, nadie se ha preguntado en dónde están los hijos e hijas de esas mujeres. Yo te pregunto ahorita, Laura, y le pregunto a nuestro público que nos está viendo, ¿nos hemos preguntado en dónde están los hijos y las hijas de las toritas? Las toritas, por ejemplo, trabajan en la madrugada y cuidan que tu hijo llegue con bien a casa, que la persona que salió de tu círculo familiar regrese con bien a casa, porque su finalidad es inhibir la posibilidad de que siga gente alcoholizada al volante. Esas mujeres trabajan porque lleguen con bien los miembros de una familia a su hogar. Y a sus hijos, ¿quién los cuida? A sus hijas, ¿quién las cuida? ¿Verdad? No nos lo hemos preguntado. Aparentemente creemos que así funcionan las cosas. Es ahí donde el enfoque tiene que estar puesto en las políticas que debe de haber en materia de trabajo, en materia social, en materia de inversión de un gobierno. Y hoy nada menos, Laura, hay un foro muy importante aquí. Está la comisionada de Naciones Unidas, Belén Sainz, en Ciudad Creativa Digital. A las 11 arranca este foro de un sistema de cuidados, de cuestionar quién cuida a quién y cómo el Estado tiene que invertir, el Estado como país tiene que invertir en un tema emergente que es el sistema de cuidados. Si no hay presupuestos debidamente destinados a esto, seguiremos imponiendo un tema de crianza y cuidado exclusivamente a las mujeres. ¿Y eso qué deja fuera, Laura? Para ser muy clara en esto, yo creo y soy una convencida que las políticas de igualdad, las políticas sociales, las políticas de derechos humanos se escriben con dos plumas, con la inclusión de las mujeres y de los hombres. La posibilidad de que los hombres puedan también ejercer su derecho a la crianza y al cuidado, tienen que estar aparejadas también con esto. Queremos más hombres dedicados también a sus hijas y a sus hijos. No solo lo resuelve la licencia de paternidad, es un primer paso. Son 5 días que se dan, 10 en donde más se da. Bien, es un primer paso. ¿Cómo hacemos, entonces, que también se involucren los hombres en la crianza y cuidado de sus hijos? Porque también es un derecho de ellos. Y se los hemos negado con esta enorme piedra que yo insisto que traemos como el pípila cargando atrás, donde les hemos impuesto también a los hombres el tema de cuidadores, de proveedores, de que nos sienten. A la par de hacer estas políticas, necesitamos también permitir que los hombres tengan permisos de crianza en los centros laborales. ¿Por qué? Porque si no tenemos ahora estancias infantiles, escuela de tiempo completo, entonces también los hombres tienen que empezar a ir a la cita médica, con el psicólogo, al dentista. Por eso debemos de quitar de los reglamentos el tema de cuidados maternos y meter permisos de crianza también para los hombres, que ellos acompañen la posibilidad de la formación de la cita médica, escolar, académica, a las hijas y a los hijos. Tenemos que hacer una pausa, Claudia, pero regresamos para seguir platicando. Por supuesto. Cara a cara. Con Claudia Salas, diputada por Movimiento Ciudadano, sobre la situación que se vive actualmente con el cierre de estancias infantiles y la eliminación de escuelas de tiempo completo. Y hablábamos sobre el costo-beneficio, se habla de un ahorro, se habla de evitar la corrupción, de acabar con la corrupción, que ha sido la bandera que se ha venido enarbolando desde un principio con esta nueva administración federal. Pero bueno, que no hemos visto realmente dónde se ha eliminado la corrupción, sobre todo en este rubro. Pero ¿cuál va a ser el costo-beneficio que vamos a tener cuando estos niños que están dejando de recibir estos apoyos, cómo van a ser profesionistas en un futuro? Porque a final de cuentas, la preparación que se les está dando, el cobijo que se les da tanto en las estancias como en las escuelas, al ir disminuyendo, pues también disminuye su preparación. Sabemos que los abuelitos quieren mucho a los hijos, a los nietos, pero no les pueden dar las herramientas que se les dan en estos espacios. Claro, incluso Laura, fíjate, la organización Mexicanos Primero, que sabemos que es de las más serias que hay en todo el país en materia educativa, nos dice que la afectación será a 3.6 millones de niñas y niños, no solo en un tema educativo, que de por sí ya sería un tema lacerante, sino también en un tema de nutrición, porque el mejor alimento que recibían las niñas y los niños era justamente en sus escuelas. Había niños que el alimento que hacían no era en casa, tanto el desayuno como la comida la hacían en la escuela, porque son hogares, recordemos que son hogares y escuelas que están muy cercanas a las condiciones de mayor vulnerabilidad en materia económica. Entonces, esta afectación
no solo en un tema escolar, sino en la materia de nutrición, generacionalmente le va a dar un golpe fuertísimo al rendimiento escolar y por supuesto a la posibilidad de desarrollo de niñas, niños y de adolescentes. Entonces, yo me pregunto, Laura, si queremos ahorrar este dinero para invertirlo, como dice el presidente, en que haya mejores sanitarios, no me parece esa ni una explicación, al contrario, me parece de verdad irónico y una paradoja que el discurso sea, es que hay escuelas que no tienen sanitarios ni agua, vamos a poner sanitarios y agua, póngalos. De todas maneras se tienen Póngalos, que poner. por favor, porque ese es un derecho humano Sí, también. claro. Póngalos, pero no puede quitar el único alimento que recibían estos niños, no puede quitar la posibilidad de que esos niñas y niños no entren en el crimen organizado, porque hoy encontramos justo eso, que los niños y las niñas que salen a las 12 del día de la escuela pública, ¿qué hacen mientras sus padres están trabajando? Porque es una necesidad que sus padres y madres trabajen. Hace poco había incluso una discusión de pues que las mamás regresen entonces a cuidarlos. No, señores, no, señoras. Las mujeres tienen derecho al trabajo, a la autonomía económica. Y es solo sí y solo sí hay programas sociales completos, políticas sociales completas que visibilicen el uso del tiempo. Lo decíamos hace un momento, Lau, INEGI lo tiene medido. El uso del tiempo, ¿cuánto retribuye lo que las mujeres aportan al trabajo no remunerado? Que es cuidar hijos, hijas, hacer alimentos, hacer la casa, todo ese trabajo no remunerado, INEGI lo tiene medido y es equivalente al 24% del PIB. ¿Qué es el 24% del PIB? Para tener un ejemplo, es la cantidad de remesas que los connacionales envían a nuestro país. Es decir, la tercera pata con el que este país se mueve. Entonces, esto lo hace INEGI no para que le llegue a una mujer un cheque mensualmente, lo hace INEGI para obligar a los gobiernos a decirles, si esta es la aportación de las mujeres, ¿tú qué estás haciendo para que la vida de las mujeres mejore? Esa es la cuestión. Por eso INEGI evalúa, por eso tenemos las evaluaciones, por eso tenemos organizaciones como Mexicanos Primero, que son contrapesos importantes, pero si siempre tenemos el discurso de que yo tengo otros datos y en función de otros datos que nunca llegan, enarbolamos que es contra la corrupción y pisoteamos así los derechos de las niñas, de los niños y de las mujeres, pues evidentemente es un país que va para atrás. Es un país que va para atrás, es un país donde los niños, la niñez, la primera infancia y las mujeres no son una prioridad. Y un país se mide en función de lo que invierte en su niñez, desde la primera infancia y en las mujeres, en las oportunidades. Entonces, yo sí creo que esto nos debe de llevar a todas y a todos a levantar la voz y a visibilizar que eso es un problema que, como lo dijiste hace un momento, Laura, tendrá consecuencias generacionales terribles en esta niñez que hoy es lanzada a la calle después de las 12 del día, a que se las arreglen las mujeres, a que tengan 1,600 pesos bimestralmente y a ver cómo le hacemos para que entonces disminuya la delincuencia, disminuyan las adicciones, disminuya todo un tema que tiene que ver con las repercusiones sociales que hay cuando los niños y las niñas no tienen el derecho a un espacio lúdico, artístico, deportivo y de escolaridad como lo merece. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se pretende hacer para recuperar o cuál es la idea? Bueno, lo primero es poner sobre la mesa precisamente, y hoy la reflexión que está aquí Belén Sáenz, es el tema pues de la obligatoriedad y que se reconozca por los estados. Estados me refiero a todo un país como tal. Segunda es que tengamos presupuestos públicos que no permitan su disminución sobre de esto. Es decir, el que sigamos reclamando que regresen los programas, por supuesto que tiene que ser algo que se lleve hasta el Congreso de la Unión, porque si el decreto salió el pasado 28 de febrero, un decreto donde el presidente por un plumazo anula completamente escuelas de tiempo completo. Este es un programa que tiene reglas de operación, un programa que ha sido evaluado, un programa que pues no se puede permitir que solamente con un decreto y con una pluma se extinga. Número uno. Número dos, pues también será en todos los estados que conformamos este país el replantearnos cómo vamos a hacer para que la primera infancia y las mujeres sean una prioridad en materia de presupuestos públicos. Y esa tarea nos queda a todos de una manera muy fuerte y muy tajante. El tema es hasta cuándo vamos a seguir entrando los estados a cubrir las necesidades que el gobierno federal está dejando descubiertas. Ejemplo, el tema de los niños con cáncer. También había mucha corrupción en los medicamentos, había mucha corrupción en la distribución de todo eso, entonces mejor que no haya medicamentos. No, bueno, o sea, de verdad, es una ironía, es un insulto, es una crueldad eso. Y entonces el Estado como tal, el gobierno del Estado tiene que entrarle a garantizar los medicamentos. Pero yo creo
que de verdad el principio de subsidiariedad tenía que estar presente aquí. El gobierno federal tiene los recursos, sí los tiene. Quienes hemos trabajado en el gobierno federal lo sabemos. Yo participé en la emisión de esos programas, en el elaborar de reglas de operación, incluso también en las evaluaciones que se estaban haciendo a eso. Eran programas que funcionaban, eran programas que eran reconocidos por Naciones Unidas como programas que permitían a las mujeres tener mejores condiciones de vida y a la niñez tener un espacio seguro en donde poder estar. Entonces, yo creo que la voz tiene que estar de todos los lados sobre la mesa y en todos los micrófonos para que estos programas regresen. Y no solo regresen, sino que se aumenten. Comprometer a los gobiernos municipales y estatales también apostarle, por supuesto, a la ampliación de los horarios y la cobertura que hay en estancias infantiles. Desaparecer estancias infantiles, guarderías de 24 horas, desaparecerlas es atentar contra los derechos de la infancia. Porque por muchas transferencias que des y subsidios, jamás van a estar en un lugar tan seguro como lo son las estancias infantiles. ¿Que hay que invertirle? Sí. ¿Que es una política muy cara? Sí, también. Porque tiene que ver con tener las condiciones necesarias para que estén debidamente cuidados y debidamente formados las niñas y los niños que están en esos espacios. Sí, pero es invertirle justamente en prevenir la siguiente generación de desigualdad desde la primera infancia. Y también responder a las observaciones internacionales y recomendaciones que este país tiene para tratar a la primera infancia y a los derechos también económicos y laborales de las mujeres. Sí, definitivamente, ahorita lo mencionas, creo que una de las principales afectaciones y que son los derechos que tenemos como ciudadanos es la salud y la educación. Y desgraciadamente es lo que más se ha visto afectado y sobre todo en los niños. Entonces habrá que hacer algo para que realmente esto pues se revierta, como lo dices, y mejorarlo. Uh-huh. Claudia, el tiempo se nos termina. Algo con lo que quiera cerrar. Por supuesto, decirles que estamos en el Congreso del Estado, en la Sala G2. Nos encantará recibir también sus opiniones, trabajar en equipo. Yo pertenezco también a la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, a la Comisión también de Hacienda, la presido, y desde ahí estaremos enfocando todos los esfuerzos necesarios también para visibilizar estos dos temas y hacer que esta política cobre especial relevancia en toda la ruta que tiene que ver con la visibilización de los derechos de la infancia y de las mujeres y las niñas. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y le daremos seguimiento al tema y esta es tu casa. Muchas gracias y síganme allí en mis redes sociales, Claudia Salas GDL. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, se quedan con Omar Machán y Zona de Conexión. Gracias a todos ustedes. Hemos tenido problemas con nuestro internet, por eso no pudimos recibir los mensajes, pero estaremos al pendiente. Bueno, pues cualquier cosa, estamos aquí, Laura, para seguir trabajando. Muchas siempre gracias. Cerca de ti. Gracias. Nos vamos, hasta luego. Bueno, hasta luego, siempre estamos llegando semana hasta la noche, que tenemos el espacio informativo de la tercera emisión. Mi nombre es Laura Mora, muchas gracias.